Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Tu proyecto, esperándote a que vuelvas de las vacaciones, con las cintas puestas. Tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Lo han vuelto a hacer. En 1991 inventaron el Grigri, el primer dispositivo de frenado asistido para la escalada. Y ahora lo han reinventado con Neox. Olvídate de tirones y disfruta de una fluidez sin igual al dar cuerda. La rueda interna de Neox minimiza la fricción, mientras que el bloqueo asistido te brinda la seguridad que necesitas. Visita el canal de YouTube de Petzl o tu tienda local para descubrir más sobre Neox y experimenta la próxima generación del aseguramiento. Una vez más, Petzl quiere acompañarte en una escalada más sencilla y segura. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Muy buenas, te doy la bienvenida a esta casa una temporada más y vamos ya para 6 añitos de podcast. Ha cambiado un montón desde esos episodios cortitos que producía después de volver de currar en la construcción en un mega astillero en Western Australia. Hemos pasado juntos por el COVID. Has escuchado las primeras entrevistas con una grabadora taleguera en una mesa, la evolución técnica y la evolución del programa en general. Hemos creado un podcast privado y de ahí nació El curioso arte de disfrutar de la escalada, mi libro al que le tengo tanto cariño. Y todo esto acompañado por ti, por tus escuchas, por tus comentarios. Hace un tiempo ya, casi 2 años, creé Climbing Nova, la rama de entrenamiento e información para entrenadores, y he tenido muchos cambios personales y muchos cambios en este gran proyecto por el camino. Este verano no me he ido de vacaciones a ningún sitio. De hecho, estuve en mayo unos días en Flatanger y desde la vuelta he estado trabajando sin descanso, sin parar, bajo el aire acondicionado aquí en Granada, en la segunda edición de la formación Nuevas Tendencias en Entrenamiento de Escalada que tendrá lugar en otoño. No puedes ni imaginarte la de trabajo y cariño que hay detrás de todo esto. Este año he desarrollado un material de estudio interactivo del que saldrán seguramente más de 300 páginas, con cientos de referencias actualizadas a los últimos artículos que han salido a la luz este mismo verano. Vamos, que no me dejo nada en el tintero para que esta formación sea la mejor formación que exista en el entrenamiento de escalada. Simplemente la más completa y la más actualizada, la más práctica y la más aprovechable. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues sencillo. Sé que puede que estés esperando volver a tener entrevistas a los mejores escaladores y esto va a llegar a Rock and Joy sin duda. Pero aunque pueda dar la sensación de que estás escuchando un gran medio con muchos recursos, realmente detrás de Rock and Joy, detrás de este audio, detrás de esta voz, solo estoy yo. Desde mi salón en Granada no hay ni un gran estudio, ni colaboradores, ni productores. Está Pineda desde Montanejo ayudándome con las redes sociales y nada más. Y a todo esto se le suma la empresa Climbing Nova, los libros y querer de vez en cuando encadenar alguna viadura. Total, que se me hace muy complicado poder cuadrar todo. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo seguir aportándote valor en esta situación? ¿Cómo puedo seguir innovando y trayéndote cada viernes algo bueno, algo fresco, algo a lo que le puedas sacar partido? Y esto ahora mismo solo tiene una solución. Poder traerte conceptos del entrenamiento que estoy ahora mismo estudiando y preparando bajados a tierra. Poder charlar de cosas complejas, pero buscándole la aplicación práctica directa. Poder traerte un destilado de estos cientos de papers que me estoy leyendo, aun a riesgo de dejarme cosas por el camino y hacerlo excesivamente simple. Así que estos mesecitos que vienen vamos a poder aprovechar esta situación y hablar de entrenamiento. Y hoy en concreto sobre la resistencia específica en escalada. Mientras tanto, te iré anunciando cositas que vienen y que complementarán bien estos episodios temáticos. Estamos creando una herramienta gratuita para que puedas valorarte y comparar tus cualidades físicas con otros escaladores. Está chulísimo y te lo podremos ofrecer muy prontito. Y por otra parte, si hay interés en este tipo de episodios, acabaremos dando una sesión en directo online y profundizando en muchos más temas relacionados con el entrenamiento. Por ahora no te digo más,
Así que atento a los viernes y ahora a disfrutar del programa. Nada, parezco un abuelo, tío. Tenemos a un ingeniero y un desarrollador en peligro. En peligro haciendo un podcast y llevan 30 minutos buscando una herramienta para poder grabarlo, macho. Pasando de una a otra, ¿eh? El drama de usar Linux. El dúo Sancho de los Santos. De nuevo en acción, tío. De nuevo con todo el rock and roll del mundo aquí. Bueno, Santi, encantado de verte en el micro. Hace tiempo que no te veo, a ver si conseguimos escalar juntitos también alguna vez. Sí, eso está pendiente y va a ser, vamos, prontito. Inminente, ¿no? Inminente. Eso espero. Bueno, pues al hilo de... No sé si fue... No, el último podcast no, porque lo grabamos en Flatanguer, pero el anterior, que hablamos sobre la fuerza de agarre en escalada, que tanto le gustó a la gente, que recibimos un montón de comentarios e incluso acabamos dando una pequeña charla online con los alumnos nuevos que habían entrado en Climbing Nova sobre eso. Pues vamos a seguir con otra de las grandes cualidades relacionadas con el rendimiento en escalada. En este caso vamos a hablar de la resistencia, un melonazo interesantísimo. Un melonazo porque es extenso, ¿eh? Y nada, bueno, es extenso, pero intentaremos amenizarlo, así que nada, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Bueno, pues yo creo que antes de empezarnos a meternos de cabeza con el tema de la resistencia hay que saber un poquito de dónde venimos, ¿no? Y venimos de un deporte diferente, de resistencia, precisamente, aunque todavía no hemos llegado a definir qué es esto, diferente a los demás, y en los demás deportes se ha caracterizado siempre la resistencia desde un plano bioenergético. Buah, palabra para empezar, Santi. Pero bueno, esto lo que quiere decir es que nosotros decíamos, oye, pues hay una serie de vías para reponer la energía, estas vías energéticas o metabólicas que seguro que os suenan a todos, ¿no? Oxidativa o no oxidativa, o aeróbica, no aeróbica, láctica, alástica, los fosfágenos, glucolítica, en fin, toda esa serie de maneras de reponer la energía, y caracterizamos nuestro deporte dentro de una de estas vías metabólicas, o parte de nuestro deporte, parte de los ejercicios que hacemos dentro de una de estas vías metabólicas. Sin embargo, pues últimamente se ha visto que esto con la escalada no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí, no, y aparte también asociamos mucho disciplinas, ¿no? A determinadas vías, ¿no? En concreto, ya no solo determinados ejercicios, ¿no? Sino, por ejemplo, yo que sé, el boulder asociado más a la fuerza máxima, o incluso pensando igual incorrectamente a lo que decías, ¿no? De la vía de los fosfágenos. Eso es. O la escalada deportiva, ¿no? Más asociada. Bueno, es que claro, aquí hay un melón muy grande, porque también nosotros estamos hablando de aeróbico, anaeróbico, oxidativo, no oxidativo, pero también luego la gente lo conoce todo esto como que si Conti, que si resis máxima, resis submáxima, ¿no? Entonces es como un poco difícil ponerlo en orden sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, que sí, que se asocia, no, lo que venía diciendo, se asocia precisamente no solo a un ejercicio. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que estamos asociando contenidos de escalada a vías energéticas. Exactamente. Y esto pues se ha visto que no tiene todo el sentido del mundo, o tiene menos sentido del que pensábamos, pues por unas particularidades de la escalada que son las siguientes. Para que esto tenga sentido tendríamos que trabajar siempre, cuando hablo de trabajar hablo de escalar o hacer un ejercicio con una intensidad constante, ¿no? Pongamos el caso de deportes de resistencia típicos, el ciclismo. Pues yo cojo mi bicicleta y yo soy capaz de trabajar en un llano a una cierta velocidad que me supone para mis capacidades físicas una intensidad constante. Y es un ejercicio constante en el que yo de forma regular y sin paradas pues estoy utilizando la musculatura del tren inferior predominantemente, y en función de la intensidad a la que yo trabaje pues estoy solicitando de forma específica
y muy predominantemente a una vía metabólica, que en realidad nunca se va a una sola, siempre están funcionando todas a la vez, pero bueno, si la intensidad es siempre la misma o muy, muy, muy parecida y no hay una intermitencia, pues vamos a apuntar mucho, 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 mucho a una vía metabólica, ¿no? Sí, a una vía en concreto. Bueno, aunque digas que está también apoyada por otras, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la escalada, no? Que al final esa intensidad, ¿no? O sea, lo que has descrito, que es como ese esfuerzo cíclico, ¿no? No existe en la escalada, ¿no? Porque esa intensidad es variable. Es variable y es que no solo variable entre cada agarre, que eso es lo que no se nos ha ocurrido seguro a todos en la cabeza, ¿no? Yo estoy escalando, sobre todo si escalo en roca o en plafón, ¿no? No estoy haciendo suspensiones. Bueno, yo cojo una presa y me supone X, no lo sabemos, pero no me cuesta mucho, y cojo la siguiente y es muy chiquitita y me cuesta un montón, y cojo la siguiente y ahora es más grande y me cuesta menos, ¿no? Pero aparte de eso, es variable en la propia presa, porque yo cojo una presa y le estoy llegando en un punto muerto y ¡buah!, me cuesta un montón, pero en cuanto estabilizo la postura ya me cuesta poco, ¿no? Y puedo incluso relajarme en esa presa, pero ahora me muevo para progresar sobre esa presa y voy a iniciar otro punto muerto y ¡buah!, ya me supone una intensidad mucho más alta, ¿no? Entonces no es solo variable la intensidad entre cada presa, sino que en la misma presa es variable también. Y para cada persona es variable, por supuesto, pero bueno, esto sí se podría equiparar a otros deportes. Claro, eso te iba a decir, que en ese mismo ejemplo que has dado, ¿no? A ti te cuesta esas presas de determinada manera, pero luego viene tu compi y le cuestan de otra manera distinta, ¿no? Por cómo esté sus capacidades físicas. ¿Por qué no usa los pies, tío? O porque no usa los pies, porque va a campus, o todo lo contrario, ¿no? Tiene una técnica impecable y va flotando por la pared. Sí, esta es una de las particularidades. La siguiente, que la hemos comentado de soslayo también, es que no estoy en una bicicleta haciendo un ejercicio cíclico constante, sino que tengo periodos en los que no hago esfuerzo, ya sean más grandes o más pequeños, ¿no? O sea, yo me tiro un canto, lo cojo, lo estrujo, y la otra mano, ahora estoy dando una pequeña sacudida. O grande, porque es un canto. Y ahora agarro, y la otra mano de repente da una sacudida. Y ahora me tiro una presa y hago una micro sacudida en el aire, y a la siguiente voy súper rápido y no me da para sacudir nada, ¿no? Entonces voy teniendo todo el rato, de forma variable, esfuerzos intermitentes, que tienen una contracción y tienen una relajación, tienen una contracción y tienen una relajación. Porque son ejercicios, además, mayormente isométricos. Eso quiere decir que no es que esté haciendo con la mano, agarro, bajo y luego hago un excéntrico como hago en un deporte cíclico, sino que agarro, lo mantengo agarrado, luego suelto y relajo. Y eso ya lo hace muy, 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 muy diferente. Exacto. Y por otra parte, tenemos otra particularidad muy importante de la escalada, y es que es la que nos hace que no podamos realmente, además, caracterizar estos esfuerzos con parámetros globales, que otra vez, palabra, voy a intentar bajar el nivel de todo esto. O sea, yo no puedo decir, como yo estoy teniendo las pulsaciones muy altas, ¿no? Como tengo una frecuencia cardíaca alta, estoy escalando a alta intensidad. O como me miden la concentración de lactato, imagínate, después de bajar de una vía, como tengo una concentración de lactato alta, he tenido una intensidad X. O como tengo un potenciómetro, pues estoy trabajando en una zona de trabajo X, o me miden el volumen de oxígeno consumido y se relaciona con la intensidad de trabajo. Esto no lo podemos hacer, pues de repente te pones a escalar y puede que no estés haciendo algo extremadamente duro y que de repente tus pulsaciones se eleven de forma desproporcionada, ¿no? Puede que estés haciendo algo extremadamente duro y puntual y que no tenga un consumo de oxígeno de en medio a nivel global, porque al final el rendimiento depende de muchísimas cosas, pero a nivel físico, sobre todo de lo que pasa en tu antebrazo, que es un musculito muy pequeñito, ¿no? Que aunque esté teniendo una demanda de oxígeno brutal frente a todo tu cuerpo, no viene a decir mucho. Claro, aquí el cuello de botella, o sea, a nivel muscular, ¿no? Es el antebrazo, ¿no? Y bueno, lo que quería decir, claro, porque estamos poniendo luz sobre todo este tema, pero yo creo que aquí la gran pregunta no es por qué me caigo de las vías, ¿no?
Porque eres muy malo. Y la gente dice, ¿por qué no tengo resi? ¿No? Y al final, bueno. Hay quien dice que no tiene fuerza, pero esos son los que hacen bloque. Los que se caen de las vías que hacen vías te van a decir que no tienen resi. Eso es. Sí, y vamos a intentar darle un poquito de luz a todo esto. Bueno, pues con esto que hemos visto, que no podemos controlar esa resistencia ni asociarla a una vía energética, ni controlarla ni caracterizarla con parámetros de estos globales con los que hemos caracterizado la resistencia en otros deportes, pues ¿qué hacemos, no? Ahí pasa una cosa, y es que cuando nosotros hacemos el esfuerzo de agarrar una presa, a partir de una cierta intensidad, que es variable y depende de cada escalador, deja de entrar sangre a la musculatura de los flexores de los dedos. Vamos, esto es fácil de evidenciar, ¿no? Si nosotros agarramos y te pones la mano en el antebrazo, vas a notar cómo crece y se pone duro, y al crecer esa musculatura y ocupar más espacio, pues ocluye a las arterias y a los capilares que llegan la sangre al antebrazo, y llega un momento en el que el flujo sanguíneo pues ¡pum!, se para. Y eso es lo que realmente gobierna la expresión de la resistencia en la escalada, que es, bueno, cómo de eficiente a nivel metabólico soy yo a la hora de expresar una contracción y una relajación y una contracción y una relajación, ¿no? O sea, cómo de rápido soy yo capaz de restituir ese flujo sanguíneo y volver a utilizar vías energéticas que sean mejores para mí. Y ahí pues tenemos ese melón. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información, no, Santi? Claro, ¿no? Que, o sea, vale, sé que el antebrazo se me pone como una berenjena, ¿no? ¿Y qué hago para solucionarlo? Esa es la gran pregunta. No, está guay, porque además hablábamos del esfuerzo variable de que es característico de la escalada, ¿no? Y está muy, muy dominado por esto, por cómo ocluye el antebrazo, ¿no? A los capilares. Y por esa imposibilidad, ¿no? De regenerar. Y entonces, o sea, ¿no? Es curioso, por eso mola bastante, ¿no? La vía de resistencia, ¿no? Que de repente los esfuerzos que así en aislado dices, joder, pues si es que me salen todos los pasos. Si descanso me salen todos los pasos, ¿no? Y ahora, juntarlos no veas. Claro, ahí está el tema, ¿no? Bueno, creo que lo primero es entender, o intentar entender, intentar poner un poquito de luz a qué ocurre con esto de las vías energéticas, ¿no? Que las podemos caracterizar en lo que pasa cuando entra oxígeno en el antebrazo, en los flexores de los dedos, pero bueno, en la musculatura del antebrazo para ser más... para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa cuando deja de entrar oxígeno en esa musculatura del antebrazo. Que entonces, corresponde a lo que conocemos como aeróbico y anaeróbico. Pero que no depende de qué es lo que esté haciendo con el resto del cuerpo. Por eso no va a tener tanta relación con esos parámetros como la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, con esos parámetros globales asociados a esos sistemas energéticos, sí. Entonces, lo que pasa cuando entra oxígeno en el antebrazo, una cantidad importante, o sea, estamos escalando una intensidad muy baja, muy, muy, muy baja, es que mayormente el esfuerzo lo van a soportar las vías energéticas oxidativas, ¿vale? Las vías oxidativas, las que siempre se han llamado vías aeróbicas, las que te permiten tener y mantener esfuerzos de baja intensidad durante mucho tiempo, y en eso somos realmente muy, muy eficientes. Pero ¿qué pasa? Que normalmente nosotros no es un deporte en el que se caracterice por tener unas contracciones, o sea, unos agarres que supongan una poquísima intensidad relativa, sino que vamos subiendo y muy rápidamente estamos en que una vía que nos resulte fácil, muy posiblemente tenga un montón de agarres en los que no esté entrando oxígeno, pero no nos esté entrando todo el que necesitamos. El que debiera. Sí, sí. Entonces ya ahí empiezan a entrar en juego los sistemas energéticos no oxidativos, que nos permiten mantener un esfuerzo sin presencia de oxígeno o en presencia parcial de oxígeno. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que esto está mediado realmente por esa fase de intermitencia que es característica de la escalada, ¿no? Independientemente de si la contracción es muy, muy intensa y no entra nada de oxígeno, o si la contracción es medianamente intensa y entra un poquito de oxígeno,
Ahí están entrando en juego las vías no oxidativas, las anaeróbicas, pero lo que media si yo soy capaz de mantener esta serie de contracciones, o sea, si yo soy capaz de tener resistencia como para seguir, es lo que pasa en la fase de intermitencia. O sea, es lo que pasa cuando suelto la mano y voy a otro agarre o sacudo. Claro, ahí lo diferenciador es las adaptaciones que hayas conseguido a ese nivel de reposición, ¿no? Entonces ahí vemos a atletas de élite que rápidamente hacen unas soltadas de menos de un segundo y ya están recuperando. Están liberando todos los desechos que tienen ahí acumulados, ¿no? Bueno, todos no, pero bueno, o sea, gran parte de ellos, ¿no? Y les permite continuar en esfuerzos de alta intensidad. Y luego llega uno y se le sigue hinchando la berenjena cada vez más, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, eso, que al final es muy importante, ¿no? Desarrollar estas adaptaciones a nivel capilar, ¿no? Sí, esas son unas que son súper interesantes de obtener, pero el kit de la cuestión es entender que aunque trabajemos a altas intensidades, la resistencia no oxidativa tiene un límite y la reposición, o sea, lo que va a realmente sostener esas vías no oxidativas es la intermitencia y lo eficiente que tú seas con tu vía oxidativa. Eso es. Esto no sé si se entiende, pero lo vamos a poner en ejemplos, ¿no? O sea, yo puedo ser un máquina absolutamente, si yo escalo a toda hostia tirándome a las presas sin que entre oxígeno y soy capaz de hacer 20 movimientos, ¿no? Pues tú imagínate que eso pasa. Yo seré capaz de hacer 20 movimientos de la intensidad que sean, pero no voy a ser capaz de hacer 21. Vale, pero eso no nos garantiza que seamos capaces de expresar resistencia, que podamos hacer una vía de 150 movimientos duros, ¿no? Porque en realidad lo que suele pasar es que hay secciones más duras intercaladas con secciones menos duras y generalmente en esas secciones duras voy a ser capaz de hacer unas pequeñas sueltas, ¿no? Y esas pequeñas sueltas, lo eficiente que yo sea reponiendo energía y utilizando mi vía oxidativa en esas pequeñas sueltas, es lo que va a determinar en mayor medida cuánta resistencia no oxidativa voy a ser capaz de hacer. O sea que vamos a entender la resistencia en pares, mediada por la intensidad y mediada por el ratio esfuerzo-reposo. O sea que la resistencia a alta intensidad va a estar mediada por la resistencia oxidativa que yo sea capaz de reponer, o sea, en esos periodos de intermitencia. La de muy alta intensidad estará mediada por lo rápido que yo sea capaz de reponer la energía cuando acabe esa intensidad y tenga un reposo, porque si es muy alta intensidad no voy a poder tener periodos de intermitencia. Y la de una resistencia de una intensidad intermedia estará mediada por las pequeñas sueltas que yo pueda hacer durante esa actividad, ¿no? Entonces vamos a entender, en vez de caracterizar la resistencia como esto es anaeróbico fosfágeno, esto es glucolítico y esto es oxidativo, o esto es anaeróbico y esto es aeróbico, esta parcela de la resistencia va a estar caracterizada por adaptaciones no oxidativas y las oxidativas en la fase de intermitencia. Y eso lo tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Y esto es importantísimo porque esto es lo que nos va a dar las claves en la cabeza para ahora luego entender cómo tenemos que hacer los ejercicios y cómo deberíamos escalar, ya sea en plafón o en vía, si lo que queremos es entrenar una capacidad de la resistencia, ¿no? Y luego hacer el autoanálisis, aunque sea difícil si no tenemos test, ¿no? Pero decir, oye, ¿qué es lo que me está costando realmente en las vías? Yo me doy cuenta de esto y lo otro, ¿no? Y ¿cómo entreno eso que me está pasando, no? Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila.
Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Sí, te pongo un ejemplo, ¿no? A mí especialmente me cuestan, pues lo que comentabas, 20 movimientos duros, por ejemplo, seguidos, en los que no soy capaz de... Bueno, 20 no, o sea, 20 igual exploto. En torno a 10-15 movimientos duros en los que no soy capaz de darme magnesio entre presa y presa. Sí que hay una pequeña fase de vuelo, pero es tan breve que no puedo ir a la magnesera y recrearme, ¿no? Y poder relajar el antebrazo. Ese es un ejemplo, ¿no? De ese autoanálisis que hay que hacer. De vale, en ¿cuál ese es el ejemplo, problema que tengo yo en las vías? Bueno, por lo que me cuenta, está más relacionado con una capacidad no oxidativa que con una oxidativa, porque estás diciendo que no hay intermitencia en esa vía, te estás tirando a la presa, ¿no? Y eso me dices que además es una cosa que te pasa estando fresco. Sistemáticamente. Porque sería diferente si tú dices, ostras, me pasa en la primera sección, llega un reposo de rodillas de puta madre y luego en la primera sección no me pasa, pero en la segunda sí. Ahí lo mismo es que no estamos siendo capaces de recuperar en ese reposo. Pero claro, ahí... ese era el otro ejemplo que te iba a poner. También puede ser el caso de que yo hago mi trabajo, ¿no? Mis 15 movimientos, y llego a un reposo y soy incapaz de bajar la hinchazón. Ahí qué está pasando, ¿no? O sea, este es el tipo de autoanálisis que tiene que hacer la gente y pensar bueno, eso es, sistemáticamente me pasa esto. Creo que para eso hay que entender cuáles son las adaptaciones que nosotros queremos conseguir con la resistencia y entender cómo entrenarlas. Pero bueno, vamos a ir a eso un poquito más adelante. Vamos a entrar en este terreno de los ejemplos que quizás sea más fácil de entender que todo esto, Santi. Y vamos a algo muy, muy, muy prosaico. O sea, ¿por qué vemos tantas veces a gente que intenta entrenar la resistencia en el rocódromo y no lo consigue? O no consigue los resultados que busca. Sí, el típico que dice, bueno, pues me pongo a dar vueltas en el plafón y se acabó, ¿no? Y luego vas a la vía y te sigues cayendo con el mismo problema que tenías antes. Claro, yo creo que ahí el gran error es los pares estos de los que hablabas, ¿no? Que no estamos pensando en eso. O sea, simplemente creemos que por acumular movimiento en plafón sin ningún tipo de intención específica, estamos ganando resistencia. Obviamente, al hacer movimientos en plafón, algún tipo de resistencia estás trabajando. Pero claro, igual puede que el estímulo que des sea insuficiente para esas adaptaciones que estás intentando conseguir, ¿no? Eso podría pasar, aunque que creo que no es lo que suele pasar, porque siempre tendemos a más, no a menos. Pero... Sí, tendemos a calentarnos el hocico e ir a por todas, sí. Pero bueno, que puede pasar que te quedes corto, ¿no? Y que realmente sea tiempo perdido. Yo, una de las cosas que me ha pasado, yo no sé si te ha pasado a ti, es decir, a mí, más que eso de que no sea capaz de hacer varios movimientos seguidos, pues he tendido más a tener un perfil en el que me cuesta recuperar en los reposos, ¿no? No soy muy eficiente recuperando en los reposos. Esto realmente no hay manera de saberlo hasta que no te comparas con otra gente, pero te vas a escalar con otra persona que llega a un reposo bueno y dices, ¡buah! Si es que son cazos, me he quedado nuevo. Y digo, ¿cómo que si es que son cazos? Si voy jodidísimo. Y luego, lo que a ti te parece, o sea, imposible de reposar en determinados sitios, ahí reposan también, ¿no? Que eso ya es el siguiente nivel. El next level, ¿no? Pero tú te das cuenta y dices, ostras, si una persona me está diciendo si es que son cazos y yo llego a eso que es un cazo y me parece un cazo, pero no recupero, ¿no? Entonces digo, ¡buah! Necesito más resistencia. Vale. Y yo me voy al rocódromo y me cojo las traves más intensas que pueda, imito las secciones duras de la vía, me machaco, trabajo, venga, pim, pam, pum, tirando a las presas, y yo luego vuelvo y sigo sin conseguir esta adaptación que yo estaba buscando, que era poder recuperar mejor. Y esto lo veo muchísimo. Y es que pasa una cosa, que hemos hablado, aunque todavía no hemos caracterizado esas adaptaciones, pero hemos hablado de ese ratio esfuerzo-reposo,
hemos hablado de que la resistencia va en pares, ¿no? Por un lado está la adaptación no oxidativa, o sea, lo que está pasando en ausencia de oxígeno en la contracción, y por otro lado lo que pasa cuando entra oxígeno. Y solemos fallar mucho en mezclarlo, porque, claro, nosotros queremos expresar nuestra resistencia en una vía dura que tiene alta intensidad, y lo que hacemos es hacer un montón de movimientos duros en el rocódromo porque es lo que nos viene a la cabeza como lógica, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa? Y además, perdón, un pequeño detalle, que aparte de hacer esos movimientos duros, también a un ritmo que no solemos hacerlo en roca, que eso ya es otra cosa, o incluso en un ángulo, o sea, perdón, en un eje en el que tampoco solemos escalar, ¿no? A lo mejor por el tipo de instalaciones que tengas, ¿no? Es muy común acabar haciendo travesías y tal, y bueno, pero bueno, esos detalles, nada más, perdona. No, detalles no, era precisamente a lo que iba. O sea, nosotros buscamos un tipo de adaptaciones que nos van a permitir expresar la resistencia. Queremos hacer vías duras, que por lo tanto tienen alta intensidad, y me pongo a hacer travesías de una intensidad muy alta y las repito. Y generalmente en el plafón, ¿qué es lo que pasa? Que es fácil, no tengo que parar, no tengo que chapar. Identifico perfectamente cuál es la presa a la que voy, identifico muy rápidamente cuál es el pie que voy a usar. De hecho, hay multitud de pies. Y sin darme cuenta estoy escalando a toda hostia a un ritmo que no soy capaz de replicar en vía para nada, y con un ratio esfuerzo-reposo totalmente desproporcionado. O sea, básicamente no hay reposo. ¿Qué estoy haciendo? Sí, totalmente distinto a lo que haces en la vía, realmente. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Estoy entrenando resis? Sí, por supuesto que estoy entrenando resis, pero estoy focalizándome en los aspectos no aeróbicos, no oxidativos, o sea, en lo que pasa en el antebrazo cuando no hay presencia de oxígeno. Sin embargo, no estoy estresando esa recuperación más o menos rápida que yo quiero en mi escalada para que cuando lleguen las partes fáciles o los reposos sea capaz de usarlo. Entonces esto me parece una de las grandes cagadas que se cometen al entrenar la resistencia, ¿no? Que nos focalizamos en la parte no oxidativa, y realmente es la parte oxidativa la que soporta esa parte no oxidativa. Eso no quiere decir que no haya que entrenarlo, por supuesto, pero que quizá no sea lo que te está limitando, ¿no? Claro, quizás ya tienes suficientes adaptaciones en ese sentido y que interesa buscar en el otro, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo caracterizamos, vamos a decir, 4 adaptaciones clave que nos van a definir la resistencia en escalada, ¿no? Por un lado hemos dicho las que ocurren en presencia de oxígeno y las que no. Y dentro de esas, ¿cómo lo podemos esquematizar? Hombre, tenemos las dos... Bueno, pero sin mencionar vías energéticas, porque entonces ya ahí se me complica, ¿no? Sí, pero vamos a hablar de resistencia en escalada, o de expresión de la resistencia en escalada, ¿no? O sea, por un lado hablamos de lo oxidativo, de lo que ocurre en presencia de oxígeno, y aunque en realidad es lo mismo, pero podemos dividirlo en dos. En dos, rápido o lento. Sí, en realidad lo que buscamos es ser capaces de reponer la vía energética, o sea, ser capaces de reponer nuestra energía de forma más eficiente. Ser capaces de llevar el oxígeno más rápido por nuestras venas y por nuestros capilares, y ser capaces de remover los desechos que hayan provocado las otras vías energéticas lo más rápido posible, ¿no? O sea, eso es lo que queremos al final. Lo que pasa es que lo vamos a poder expresar de varias formas distintas. Una de ellas es cuando tenemos mucho tiempo para expresarlo, que es lo que vamos a llamar la capacidad oxidativa lenta. Seguro que hay otros... personas que lo llaman de otra forma, pero lo podemos llamar así, ¿no? Y esto, ¿dónde va a ser muy determinante? Pues en reposos buenos, generalmente, y en el entrepegue. Eso es. Entrepegue a vías y entrepegue a bloques, ¿no? Que te bajas. Sí. Y esto es lo típico. Hay una cosa que me ha parecido siempre muy, muy graciosa, ¿no? Que es el hecho de que en una vía de escalada haya un reposo sin mano muy bueno, ¿no? La típica repisa que te parte la vía en dos y que te dicen, no, si lo de abajo no cuenta, porque tú en esa repisa te puedes fumar un cigarro. Claro, que no sé por lo del cigarro, porque además a nadie se le ocurriría, ¿no?
Y a mí siempre se me ocurre pensar, oye, bájate de tu proyecto, el más duro que haga, venga, ponle que sea un 8B, bájate del 8B al suelo, descansa 5 minutos y fúmate ese cigarro, tómate ese café. Venga, el 8B ya no cuenta, ¿no? Vuelve a hacerlo otra vez, porque como has descansado 5 minutos en el suelo, claro, ya estás totalmente fresco, ¿no? Esa es la repisa sin mano o la rodilla muy muy buena que te quita el esfuerzo que has hecho antes. Esto me parece una falta de respeto hacia tu esfuerzo anterior brutal. Por supuesto. Sí, bueno, pero volviendo, claro, ¿qué está pasando ahí? Pues esa recuperación lenta, ¿no? En la que hay tiempo de recuperación más que suficiente. Entonces es muy posible, y seguro que todos lo hemos experimentado, que llegas a un reposo muy bueno, incluso sin manos, en el que te puedes sentar y donde otros escaladores echan 1 minuto o 2 y salen corriendo, pues tú te ves que no recuperas o que terminas de dar un pegue a tu bloque, echas 4 o 5 minutos y no puedes todavía volver a reproducir esa misma intensidad, y hay otra gente que con poquito tiempo sí que es capaz de expresarlo, ¿no? Y estas son un poco pues las adaptaciones que llamamos oxidativas lentas, lo que ocurre cuando están desarrolladas. Claro. Si detectamos que esto nos está pasando, aquí lo interesante es cómo entrenamos para promover adaptaciones en este sentido. Claro, y aquí yo creo que hay que hacer un pequeño esquema, ¿no? Para responder a cualquier pregunta de cómo entrenamos, ¿no? Porque, claro, hay que responder a, vale, ¿y cuántos movimientos hago? ¿Qué tipo de esfuerzo tengo que hacer? ¿Qué tiempo de descanso tiene que haber entre series, por ejemplo, ¿no? O qué tiempo de descanso tiene que haber, lo que hablábamos, el ratio de esfuerzo-reposo. Pues en este caso, si lo que queremos pensar es en reposos buenos, o sea, estoy en un cazo gigante en el que estoy haciendo contracciones pero muy suavitas, o incluso estoy sin manos, o incluso estoy en el suelo entre pegues, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está sosteniendo mi actividad o mi recuperación? Pues ese sistema oxidativo lento, el que tira de las grasas, ¿no? ¿Y cómo entrenamos a ese sistema para que sea mejor, ¿no? Pues tenemos que entrenarlo haciendo un ejercicio local, por local me refiero a un ejercicio de escalada, del uso de los flexores de los dedos, que tire de ese sistema, que demande de ese sistema, ¿no? Entonces yo quiero hacerme eficiente en los reposos y quiero poder hacer muchos bloques o muchas vías en el día, y lo que necesito es entrenar la resistencia de una forma en la que esté tirando predominantemente de mi sistema oxidativo. Y para eso, pues lo que tengo que hacer es demandarlo. Y para demandar el sistema oxidativo tengo que hacer una escalada que vaya a muy baja intensidad, de forma que siempre esté entrando oxígeno y que tenga una alta duración. Entonces, ¿eso en qué se traduce, Santi? Ya que me estás diciendo, venga, movimientos, reposo, estilo de escalada, ritmo que lleva. Pues muchos movimientos. Por ejemplo, aquí ya pues no pautaría yo un número determinado de movimientos, sino un tiempo en pared, porque interesa acumular tiempo. Y esto habrá que ir progresando poco a poco. Se puede empezar con 3 minutos, progresar a 4, a 5, en fin. Acabar hasta 15 minutos incluso por serie. Y donde ese tipo de esfuerzo, que lo que tú decías, tiene que ser bajo, que nos permita completar las series. Y con una fase de vuelo entre presa y presa, es decir, estar en una presa y estar dándome un aire en la otra mano, que sea largo, ¿no? Estamos hablando de 5 a 8 segundos, ¿no? O sea, con bastante calma. O sea, es una escalada lenta, pero que está sustentada por este sistema, por el oxidativo lento, y hay que trabajarlo de esta manera, ¿no? Luego, tiempo de descansos entre series, pues suficiente como para poder dar... Bueno, suficiente. Podría ser incompleto, ¿no? Sí, en este caso yo creo que lo que es importante que nos quedemos es, punto número 1, para demandar al sistema oxidativo, que es bastante eficiente, necesitamos un volumen de trabajo importante. ¿Cómo de importante? Pues depende de la persona, pero vamos, menos de 20 minutos no va a ser. O sea que estamos hablando de sesiones completas de entre 20 minutos y 2 horas, dependiendo del deportista, o incluso más, ¿no? Dependiendo que la suma de todas las series sea ese volumen, ¿no? Es lo que estamos hablando. De que si te estoy pautando series de 5 minutos, pues
has hecho 4 series, pues al final son 20 minutos que has estado en pared, ¿no? Eso es un volumen suficiente. A lo mejor para esa persona que quiere entrenar eso. ¿Cómo debe de ser la intensidad? Pues baja o muy baja. O sea, que la pueda mantener durante toda la duración de todo este esfuerzo y no esté sintiendo que me voy a caer. O sea, que se me van a abrir las manos. ¿Esto quiere decir que estoy a por uvas y no estoy escalando? No, esto quiere decir que estoy escalando, pero que noto que están pasando cosas en el antebrazo, pero para nada noto que estoy petado y puedo continuar la escalada sin realmente notar que necesito pararme en los cantos. Y esto tiene un hándicap, y es que como no tengan muchas adaptaciones en este sentido, y es lo más normal, va a ser muy difícil que seas capaz de hacerlo en un plafón desplomado. Claro. Y es posible también, muy posible, que no tengas plafones verticales en tu rocódromo. Entonces, quizás no sea ninguna tontería plantearte hacerlo en un plafón desplomado con los pies en el suelo. Y la gente te mirará y dirá que está haciendo la rana aquí en el plafón desplomado. Sí, pero bueno, queremos eso, una intensidad que te permita hacer esto, ¿no? Sí, que no, o sea, digo, no es simplemente, o sea, si ese es el caso de que el plafón es desplomado y es la única alternativa que tienes, que no es simplemente tocar las presas y ya está, o sea, es echarle un poco de peso corporal para sentir de que estás trabajando realmente, ¿no? De que ese esfuerzo isométrico, o sea, es un esfuerzo, ¿no? Y no es simplemente palpar una presa. Claro, pero que si tenemos que mantener una intensidad durante un tiempo prolongado, por ejemplo, 20 minutos, 30 minutos, con sus intermitencias, ¿no? Pues lo más normal es que si no lo hemos trabajado nunca, tengamos que empezar con una intensidad muy, muy bajita. Porque nos vamos a dar cuenta de que aunque seamos muy eficientes a nivel de componentes no oxidativos de la resistencia, pues es muy posible que esto no lo tengamos trabajado y tengamos que empezar desde la base. Entonces, vale, estos son los principios, que los podríamos aplicar igual hacia hacer suspensiones. Lo que pasa que no es tan divertido como escalar, aunque sí que puede ser más interesante a la hora de preservar la piel. O de que te puedas poner un vídeo, ¿no? Y tú estás viendo tu vídeo y estás haciendo esas suspensiones, ¿no? Sí. Pues estarías trabajando evidentemente con una carga muy baja. Lo más normal es que sea mucho más baja de tu peso corporal. Entonces lo vas a hacer o bien con pie en el suelo, o bien con un sensor y midiendo la fuerza, o bien con muchas gomas, o bien descargado con un sistema de polea, en fin, como lo hagan, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, pues, intensidad y el ratio esfuerzo-reposo, que son los que has dicho tú, ¿no, Santi? Sí, y el volumen. Volumen alto, una intensidad muy bajita. Volumen alto, intensidad baja y esfuerzo-reposo también alto. O sea, que haya mucho tiempo en contracción y un tiempo suficiente entre contracciones también como para estimular esas adaptaciones. Bueno, pues ahí tenemos esta componente lenta de la resistencia y perdón que te corte, Miguel, porque habías dicho una cosa que me pareció interesante, que claro, todo esto era local y que dependía del antebrazo, ¿no? Y que igual uno piensa en esto, en que si sale a correr, que igual puede llegar a mejorar en esto, ¿no? Pero claro, como no es lo que decías antes, aquí por un poco de darle luz a lo que habéis hablado de los parámetros globales y todo esto. Claro, es que realmente esas adaptaciones que tengas a nivel global de tu sistema aeróbico, ¿no? Así como lo llamamos, no van a hacer que tú a nivel del antebrazo tengas esa eficiencia de recuperación, ¿no? No, en absoluto. Bueno, eso no quiere decir que te vayan a venir mal ese entrenamiento. No, por supuesto. Posiblemente no te venga mal, pero no estás trabajando en esta dirección. No estás trabajando en esta dirección. Posiblemente estés trabajando en la dirección de, si tengo una actividad muy larga, que tenga aproximación larga, que tenga muchas horas de escalada, que tenga descenso, pues quizá ese tipo de entrenamiento, ¿no? Más relacionado con salir a correr, bici, nadar, que tenga adaptaciones a nivel de musculatura grande, de resistencia oxidativa de la musculatura grande, sean súper interesantes. Sí, pero interesante para no llegar a pie de vía y estar muerto y no poder hacer nada, o sea, que estés anulado a nivel físico, claro. Pero no es de lo que estamos hablando, no de la resistencia específica de escalada, ¿no? Eso total, es. Me vale de mucho tu puntualización, Santi. Bueno, y si avanzamos en esa escala de intensidad, ¿qué nos encontramos?
Por aquí lo dejamos por hoy. Toma nota. Pregunta lo que quieras por Spotify o por correo, que responderé seguro. Y nos vemos el viernes que viene con el resto de componentes de la resistencia específica de escalada. Un abrazo y hasta la semana que viene.